A lo largo de la historia, tanto en México como en diversos países del mundo, el uso y abuso de los medicamentos odontológicos se ha convertido en el pan de cada día. Por un lado, porque muchas personas prefieren automedicarse antes que acudir a una revisión profesional y seguir una prescripción particular para atender y combatir los problemas que presentan. Y, por otro lado, porque hay quienes prescriben sin tener los conocimientos indispensables para elegir el fármaco adecuado para cada persona y para cada situación. Este panorama ha llegado a ocasionar efectos adversos e interacciones indeseables y nocivas, como la evolución de bacterias cada vez más resistentes, la aparición de enfermedades cada vez más complejas y la reducción de defensas naturales en los organismos de las personas. Incluso es importante subrayar que la ingesta de antibióticos para atender una afectación odontológica puede causar problemas de salud a otras áreas del cuerpo humano. Ante esta realidad nos resulta importante hablar de algunas afecciones en la boca que pueden complicarse para ocasionar infecciones y fuertes dolores dentro y fuera de la cavidad bucal. Asimismo, informarnos cómo estas afecciones se pueden atender y resolver profesionalmente, tomando en cuenta que el dentista es quien debe examinar al paciente, encontrar la causa del padecimiento, planear el tratamiento más adecuado y, de ser necesario, modificarlo hasta lograr la recuperación total de la salud oral del paciente. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este ciclo de programas tópicos en odontología. Hoy con el tema uso y abuso de los medicamentos en odontología, en cooperación entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me es muy placentero presentar a distinguidos miembros del panel, entre los cuales quisiera destacar en primer término y agradecer la presencia de la doctora María Teresa Espinosa Meléndez. La profesora Espinosa es profesora de pregrado y de posgrado en el área de farmacología. Tere, muchísimas gracias por tu presencia, bienvenida. También nos honra con su presencia la maestra Ana Patricia Vargas Casillas, quien es coordinadora de la especialidad de periodoncia en el pregrado y profesora tanto del pregrado como del posgrado en el área o en la disciplina de periodoncia. Pati, muchísimas gracias por tu presencia. Y también un distinguido profesional y académico de nuestra Facultad de Odontología, el doctor Raúl Luis García Aranda, quien es profesor tanto del pregrado como del posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Luis, bienvenido, muchísimas gracias. Y bueno, pues es un tema sin duda controvertido, un tema extremadamente importante, tanto para el público en general que nos favorece con su presencia, como para los profesionales de la odontología, en el cual el tópico fundamental y el tema de hoy es el uso y abuso de los medicamentos en odontología. Y bueno, sin mayor preámbulos, pues iniciaremos la participación en este programa con la doctora Espinosa, de un tema que es toral y una pregunta que nos hacemos: ¿qué hacer o cómo se puede definir ante un dolor severo de origen dentario? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que debe o puede hacer el paciente? ¿O qué es lo que va a hacer el profesional de odontología en este cuestionamiento tan importante que día a día y que es generalmente el motivo por el cual el paciente acude a la consulta dental? Así es. Bueno, pues realmente el dolor dental es un dolor severo en general, que depende del umbral de dolor de cada persona, pero siempre es un dolor muy molesto y lo primero que hay que hacer es buscar el apoyo de un odontólogo. Si es un dolor dental, la automedicación, los remedios caseros, en fin, pues son un problema porque pueden ocasionar efectos adversos, interacciones con otros fármacos que el paciente esté tomando. Entonces, lo primero es tratar de localizar lo más pronto posible a un odontólogo para que él haga primero un diagnóstico, un plan de tratamiento, lleve a cabo el tratamiento hasta terminar, ser puntual con la constante
con la asistencia a sus citas, seguir todas las indicaciones que se le dan, y eso es lo ideal. Entonces, claro que de pronto puede haber un problema de diferentes tipos. ¿Cómo va a saber el paciente qué es lo que realmente le está ocasionando dolor? ¿Es una caries? ¿O es un problema de una incrustación mal ajustada? ¿Es un problema de movilidad por algún problema periodontal? ¿Es un problema que no tenga que ver con los dientes? Tal vez se mordió, se le atoró un pedazo de comida. Cosas diferentes que solamente el odontólogo podrá determinar. Entonces, básicamente hay que acudir al cirujano dentista para ver si va a ser una endodoncia, una extracción, poner una amalgama, poner una curación, cambiar una prótesis, hacer una extracción, en fin. Pues muchísimas gracias. Y en ese sentido, queremos entender que hay que detectar cuál es el origen del dolor dentario, el por qué acude. Y en ese sentido, doctor García Aranda, dentro de la disciplina tan importante de la endodoncia, el origen del dolor dentario es originado por un proceso de tipo infeccioso en el conducto o en la zona del periápice, ¿o cuál sería la causa específica? Pues no necesariamente. La causa específica es principalmente saber cuáles son las vías que nos generan tanto dolor como infección. Son dos cosas completamente distintas. Pero vamos a tomar al dolor y lo vamos a definir como un reflejo protector imperativo. Significa esto, que cuando un paciente tiene dolor es que hay algo que está en desequilibrio. Regularmente está asociado a un proceso inflamatorio. En odontología y principalmente en el diente, tenemos nosotros muy claro qué puede ocasionar que exista dolor y que posteriormente existe inflamación. El dolor dental, llamado de tal manera las respuestas al frío, al calor, al dulce, al ácido, se debe a que el diente pierde su integridad. ¿A qué me refiero? Cuando el diente suele tener caries o una fractura del esmalte o la pérdida de la unión que es entre el esmalte y el cemento y deja descubierta parte de la raíz, empieza el paciente a sentir dolor. Ese dolor, como reflejo imperativo, significa simplemente que se está generando una vía de entrada, una vía que puede ocasionar un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio va a generar la respuesta dolorosa. Inicialmente, regularmente, esto puede ocasionarse por caries, por traumatismo, Sí. o por ciertos tratamientos odontológicos, como podríamos nosotros mencionar los blanqueamientos. Los blanqueamientos, los químicos que se usan, que no es otra cosa más que opacar el esmalte, porque el esmalte es transparente, se opaca y eso genera pérdida de estructura. Esa pérdida de estructura deja dentina expuesta, que es una vía de penetración bacteriana que va a generar una invasión bacteriana, la multiplicación y lógicamente esta actividad bacteriana y la presencia de las bacterias en la dentina nos va a generar una actividad patógena. Y tenemos que la vía de la bacteria hacia la pulpa es a través de la dentina. La evolución natural de la caries, esmalte, dentina, presencia de bacterias. También la fractura, como decíamos nosotros, pierde la integridad del esmalte o pérdida de las uniones que tenemos, que esto se va a traducir primero en un proceso inflamatorio, respuesta de dolor. La recomendación es que cuando un paciente sienta dolor, cambios térmicos, etcétera, recurra al profesional para que determine cuál es la causa y ponga remedio inmediato. Si esto continúa y no lo toma en cuenta, entonces ya se va a generar una invasión bacteriana hacia la pulpa y la inflamación se puede convertir en una infección pulpar, cambiando de manera muy importante el tipo de dolor y, lógicamente, esto significa siempre que hay una hipersensibilidad o dolor es que ya hay dentina expuesta. Y esa dentina expuesta nos va a llevar a nosotros a que pasen las bacterias hacia la dentina y éstas nos generen una respuesta. Inicialmente la respuesta va a ser periférica a través del dolor. Va a haber respuesta inflamatoria, pero todavía no tenemos nosotros ningún proceso que nos genere realmente un proceso infeccioso. Cuando un paciente tiene hipersensibilidad y empieza a sentir dolor,
están actuando las fibras periféricas, le está transmitiendo el dolor. Si hay una respuesta tisular, indudablemente, pero eso es correctible. Si esto permanece abierto, va a haber mayor cantidad de inflamación dentinaria, va a haber más dolor, ya va a haber presencia de bacterias, y la presencia de las bacterias en pulpa empieza necesariamente a darnos una respuesta inflamatoria, y el tipo de dolor va cambiando de un tipo de dolor que fue provocado, fugaz y localizado, pasa a ser un dolor probablemente también provocado o espontáneo, pero ya pasa a ser persistente. Cuando un dolor pasa de ser fugaz a persistente, nos habla ya claramente que tenemos ya presencia de bacterias en la dentina, y esa presencia de bacterias en la dentina nos va a generar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria pulpar cambia totalmente el aspecto de la sintomatología, y aquí ya puede pasar de un proceso inflamatorio a un proceso infeccioso. Tampoco es momento para que nosotros aquí podamos dar ningún tipo de antibiótico. Aquí más adelante vamos a hablar acerca del tratamiento, tema, pero también de aquí, infectándose la pulpa, puede ir generando la muerte del nervio, la muerte de la pulpa, y esto es suficiente para que se venga el desarrollo bacteriano. Necrosis o muerte del nervio y las bacterias nos van a generar una respuesta en el área que nosotros llamamos periapical, y esa área periapical sí nos va a generar dolor y proceso inflamatorio. Y esa es la manera en que nosotros podemos ver cómo es que el proceso inflamatorio va avanzando. De ser un proceso inflamatorio puede pasar a un proceso inflamatorio y además infeccioso. Y en este momento es cuando el cirujano dentista debe tomar acciones antes de tomar la determinación de usar fármacos. Debe de hacer primero, diagnosticar para saber cuál es el factor que está causando la enfermedad. Ya diagnosticado, elaborar un perfecto plan de tratamiento para eliminar el factor que está ocasionando el dolor o el proceso inflamatorio antes de utilizar siquiera o pensar en utilizar analgésicos y antibióticos. Lo primero es, y lo indispensable, diagnóstico. El diagnóstico nos lleva, vuelvo a repetir, parece reiterativo, pero nos va a permitir saber cuál es el factor etiológico o la causa que está generando el proceso, eliminarla o corregirla antes de que se convierta en un proceso infeccioso. Convertirse en un proceso infeccioso, tampoco el antibiótico puede ser una opción, sino es el tratamiento que se debe aplicar en cuanto al diagnóstico previamente obtenido. Muy bien, doctor. Entonces podríamos concluir un aspecto muy importante que es fundamental, que la sintomatología nos puede llevar fundamentalmente porque en el caso de la endodoncia, los datos de imagenología no nos dan la pauta del diagnóstico, sino los datos que nos reporta el paciente, ¿es correcto? Y perdón, sobre todo, particularmente en base a lo que cita la doctora Espinosa, no prescribir un fármaco, sino antes tener perfectamente establecido el esquema del diagnóstico y el tratamiento adecuado, ya sea a través de analgesia o a través de antibiótico-terapia. ¿Es correcto? Es correcto, pero aquí nunca cambiar. Más adelante hablaremos de esto a profundidad, pero lo más importante es determinar si el 75% de los pacientes que se presentan a consulta dental es por dolor. Así es. Y el dolor, como lo dijimos al principio, es un reflejo protector. Le está diciendo al paciente, tienes algo dañado. Corresponde al cirujano dentista determinar cuál es la causa y corregirla. Correcto. El hecho de administrar analgésicos y antibióticos no es corregir la causa. Es determinar cuál es la causa, se corrige y el dolor tendrá que desaparecer. Así es. ¿Sí me estoy explicando? Lo más importante es aplicar metodología de diagnóstico, establecer un diagnóstico, y estableciendo el diagnóstico tenemos la enfermedad, tenemos la probable causa, y entonces ahora sí, ¿qué tratamiento le puedo dar? Y el tratamiento es corregir inicialmente. Me quiero referir que el dentista tendrá que determinar cuál es la causa, eliminarla y corregirla. Obturación, lo que fuera. Hay miles de tratamientos. Muy bien, doctor. Ahí hay un tema que seguramente es lo que interesa mucho a la gente. Bueno, ¿y qué hago si no tengo acceso rápido a un dentista? ¿Verdad? ¿Qué hago si me duele, tengo un dolor terrible en la noche y pues no sé qué hacer? Entonces, bueno, hay que pensar que, por ejemplo, cuando ya hay una infección,
el pus, ¿verdad? Las bacterias que están formando ese líquido purulento, está inmerso en hueso. No tiene salida, a menos que el cirujano o dentista haga pues un acceso para drenar el absceso, ya sea por el propio diente o por mucosa, en fin. Pero mientras el paciente no puede hacer nada más tiene un dolor espantoso porque está una infección contenida en el periápice, en hueso, y no tiene salida. Entonces, bueno, sí hay que ver que en ocasiones hay que utilizar analgésicos antes de ver al dentista y de inmediato, en cuanto pase la noche, con su analgésico, que vamos a hablar de algunos de ellos más adelante, entonces inmediatamente acudir al dentista. Pero sí no puede pasar toda la noche con un dolor terrible, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y en este tenor, en este tema de los orígenes del dolor dentario, entra un área en la cual puede conllevar un proceso con el otro o ser independientes, pero que se pueden confundir, y qué mejor que entrar en materia en lo que respecta a la periodoncia, que en determinado momento se puede llegar a confundir el origen de ese dolor dentario, el origen pulpar, con el dolor periodontal. Doctora Vargas, ¿nos podrías hablar el aspecto del dolor de origen odontogénico en el tema de la periodoncia? ¿Hay dolor que provenga de la encía o del periodonto? ¿Nos podrías hablar al respecto? Pues ojalá hubiera dolor, doctor, ¿sí? Porque estas enfermedades, la gingivitis y la periodontitis, son crónicas, quiere decir que es una larga evolución. Sí. Y al decirnos larga evolución, quiere decir que el paciente no lo detectó. Ojalá lo detectara a tiempo, pues para que se tomaran medidas preventivas y estas medidas preventivas ayudaran a que no llegara el paciente incluso hasta perder el diente. ¿Sí? Entonces, tanto la gingivitis como la periodontitis, cuando son crónicas, no presentan dolor. Presentan otras manifestaciones. Ejemplo, en una gingivitis presenta el sangrado. Que es una fase aguda. Que es una fase aguda, nos está llamando que hay un problema, porque el sangrado indica, pues no sangramos de los ojos, no sangramos de otra parte. ¿Por qué no cepillamos el diente y vemos el cepillo lleno de sangre? ¿Qué decimos? ¡Ay, me sangró la encía! Lo lavamos y se acabó el problema. Ya nos está indicando el organismo que existe un problema al que no le estamos haciendo caso. Y pasa tiempo, pasan los años, es evolutivo, hasta que uno se percibe que viene el paciente y le dice, mira, mi diente se movió. O mis dientes los siento flojo. ¿Qué está sucediendo ya? Que ya no es una gingivitis, es una periodontitis, en la cual entonces las estructuras del soporte, como es el hueso, pues empiezan a perderse. Luego entonces el paciente ve que su diente se empieza a mover. Ojalá hubiera ese dolor o esa señal para que el paciente lo percibiera antes, ese mecanismo protector que lo sintiera antes de que llegara a estas consecuencias de que ya el diente tiene una movilidad exagerada, y al diente tener esa movilidad, entonces sí ya tiene un trauma de oclusión e incluso se mueve o incluso llega a perder el diente. Sin embargo, sí hay etapas en las cuales estos problemas se agudizan, como son, como decía la doctora Espinosa, la presencia de abscesos. Sí. Cuando hay abscesos, clásico, el paciente tiene su bolsa periodontal, ya tiene una destrucción y va a los taquitos famosos, y en los taquitos famosos están los palillos de dientes. ¿Y qué hace él? Se acostumbra a remover la comida, la carne, de entre los dientes. Y en vez de removerla, la empaca. Y al existir entonces ya una separación de la encía por la misma enfermedad, por el mismo sarro que está penetrando dentro de los tejidos, pues ahora penetra también el alimento. Y es ahí cuando se agudiza, es cuando ahí el paciente dice, ¡ay, se me atoró! Yo sé que mucha gente lo ha percibido alguna vez en su vida, porque es muy común que algo se te atore y que no lo puedas sacar. Más si tiene un problema ya periodontal, pues más difícilmente entonces se agudiza el problema y entonces sí empieza a presentarse un mayor dolor. ¿Y un problema periodontal puede contribuir a un problema pulpar o viceversa? Así es, tenemos las condiciones de un absceso periodontal, tenemos problemas endoperiodontal también, en los cuales los verdaderos es que viene la enfermedad periodontal por un lado y viene la enfermedad apical por el otro lado. ¿Sí? Y en un momento se conectan. Y entonces sí, ahora sí la pulpa es la que va a manifestar problemas inflamatorios y va a presentar el dolor. Afortunadamente no son tanto los casos en los cuales se comuniquen, a menos que haya una restauración muy grande. Sí, tenemos una relación realmente muy íntima. Sí, claro. Porque nosotros la podemos
nosotros, desde el punto de vista endodóncico, las clasificamos de problemas endodóncicos primarios, o sea, todo lo que proviene del nervio con involucración secundaria del periodonto. Correcto. Esa es la primera. La segunda es problemas periodontales primarios, que es lo que está hablando la doctora, las bolsas periodontales, con involucración secundaria del endodonto o pulpa, en sentido inverso. Y las que son las verdaderas o mixtas, en las que están involucrados ambos y no sabemos cuál fue el problema principal, si primero fue periodontal o fue endodóncico, porque ya presenta necrosis pulpar y presenta problemas periodontales. Entonces, la doctora tiene razón, a veces en esos problemas, cuando los vemos, es porque ya está muy avanzada la enfermedad en ambos tejidos. Correcto. Y bueno, doctora Espinosa, ¿qué nos podrías hablar de un tema que es muy importante, interesante y que muchas veces desde el desconocimiento, evidentemente del paciente, pero de los mismos colegas del área de la salud, en cuanto a la interacción que se presenta de los analgésicos con otros medicamentos, que ese es un tema relevante, y el uso también cuando el paciente presenta algún tipo de compromiso sistémico? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Realmente elegir un analgésico es también papel del médico, del odontólogo. Desgraciadamente los analgésicos se venden sin receta y la gente se automedica con el analgésico que en ocasiones le ha dado buen resultado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que puede haber serios problemas de interacciones. Por ejemplo, un paciente que está tomando un anticoagulante porque tuvo un infarto, tuvo una embolia, está tomando un anticoagulante y toma un analgésico, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Los medicamentos en circulación en el plasma, en la sangre, se unen en diferentes porcentajes a proteínas plasmáticas. Y en las proteínas plasmáticas se puede unir un solo medicamento, no dos. Entonces, si tenemos un medicamento unido a proteínas plasmáticas, por ejemplo, un anticoagulante, y le doy yo un analgésico que se una más fuertemente a proteínas plasmáticas, ese analgésico va a desplazar al anticoagulante. ¿Y qué voy a tener? Una hemorragia, porque el anticoagulante va a actuar más de lo que se esperaba. Se esperaba que estuviera pegado a las proteínas en el plasma, donde no está actuando, y que llegara a actuar a los tejidos. Si lo mando a actuar antes porque lo desplacé con un analgésico, muchos analgésicos tienen este problema. Por ejemplo, el ibuprofeno, el ketoprofeno, flurbiprofeno. El que tiene menos problema es paracetamol y metamizol. Entonces, un paciente que está tomando otros medicamentos y sabemos que puede desplazar a ese otro medicamento un analgésico que yo le doy, lo mejor es recetarle o paracetamol o metamizol. Todos los demás analgésicos se unen fuertemente a proteínas plasmáticas y nos van a dar problema. Pues muy bien, doctora, muchísimas gracias. Pues bueno, los invitamos a una cápsula curiosa que se está preparando con respecto al tema. Y bueno, agradecemos la presencia de la audiencia y a lo largo del programa ustedes pueden ver los contactos donde ustedes nos pueden favorecer con sus preguntas, con sus opiniones, con sus reflexiones de ese tan interesante tema. Los invitamos a que continúen con nosotros. Muchísimas gracias. Maldito Merolico, ¿para qué diablos le habré hecho caso? A lo mejor te enojas conmigo. Pero van a pasar 20 minutos, te tomas un vasito de agua y se acabó el problema. Ahora saca tus cigarros, intenta fumarte un cigarro. Y te juro que si con la curación te acordaste de mí, con el resultado te vas a acordar hasta de mi madre. Agustoni Pietro nos cuenta del controvertido personaje de origen polaco o tal vez suizo, que llegó a México allá por el año de 1879, llamado Juan de Merolyoc, y a quien se le conoció como el señor Merolico por la dificultad para pronunciar su apellido. Este personaje tenía un aspecto verdaderamente místico, un gran poder de conversación y, a su decir, títulos universitarios, aspectos que aprovechó para convencer a propios y extraños de su poder para curar todo tipo de males con su milagroso elixir, el tónico de San Jacobo. Así, fue rápidamente conocido en toda la capital mexicana,
Cabe señalar que la Escuela Nacional de Medicina revalidó su título y entonces se fundó el mito del merolico como alguien capaz de curar, pues hábilmente se promocionó como médico cirujano y dentista, y como tal ejerció en plena calle. Show Merolico. It's in the house. Lo hacemos y ahora sí nos Entre otras cosas, a falta de dentistas, el merolico ofrecía extraer muelas sin dolor, y efectivamente lo hacía, pues a él no le dolía nadita. La resina es una secreción orgánica que producen muchas plantas, particularmente los árboles de tipo conífera. Sirve como un recubrimiento natural de defensa contra los insectos u organismos patógenos. Además, es muy valorada por sus propiedades químicas y porque puede usarse en la producción de barnices, adhesivos y aditivos alimenticios, entre otros productos. Por su origen, las resinas pueden ser naturales o sintéticas. Entre las resinas naturales están el ámbar, resina verdadera, gomoresina, oleoresina, bálsamo y lactoresina. Mientras que entre las resinas sintéticas está el poliéster, el poliuretano, resina epoxi, acrílico, vinilester y composites. Es importante que sepas que las resinas de origen natural son muy socorridas para atender molestias bucales. Por ejemplo, la resina de chacmú se utiliza en las extracciones dentales porque adormece la encía y afloja el diente. Por tanto, se hacen las extracciones más sencillas y menos molestas. Las hojas de barba de chivo aceleran la caída del diente si se guisan con aceite y se colocan sobre este. Además, reducen las caries y el dolor si su tallo u hoja o ambos se colocan sobre la parte afectada, ya sean molidos o en trozos. También se preparan diferentes cocimientos para hacer buches y eliminar el dolor de muelas. En Sonora, este cocimiento se hace con flor de yaqui. En Veracruz, con sancocho de menuxip y en Tabasco, con clavos macerados en aguardiente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este interesante tema, uso y abuso de los medicamentos. Y bueno, preguntándole al doctor Luis García Aranda, ¿es adecuado el uso de los analgésicos y los antibióticos en endodoncia? ¿Nos podría hablar al respecto? Claro que sí. ¿Adecuado? Sí. Ahora, que siempre se debe de administrar un antibiótico y un analgésico, no. El asunto está en que el uso y más bien el abuso de los medicamentos para solucionar los problemas en odontología es muy frecuente. Como mencionamos en el bloque anterior, lo más importante es elaborar un diagnóstico. Y una vez elaborado el diagnóstico, entonces ya podemos elaborar un tratamiento y podemos nosotros aplicar un tratamiento así. Y entonces sí es importante utilizar los medicamentos como auxiliares después de un tratamiento, no en sustitución de tratamiento, que ese es el grave problema que tenemos. Muchos pacientes se presentan con una pulpitis o una inflamación pulpar severa, con un dolor severo, y el cirujano dentista le da un analgésico y un antibiótico. Ahí no está curando al paciente, ahí está aliviando exclusivamente al paciente, pero el problema continúa, que se puede trasladar a otra enfermedad más adelante. O el uso o en un proceso inflamatorio severo, todavía existe el mito de que un paciente inflamado no se puede tocar hasta que desinflamamos al paciente. Y ese es un mito absoluto y total. Cuando un paciente esté inflamado, se refiere a que nosotros tenemos que buscar la causa. Y la causa que nosotros vamos a
a encontrar de manera regular, por ejemplo, en un absceso alveolar agudo, es presencia de muerte del nervio, presencia de bacterias en los conductos radiculares, con una fuerte reacción inflamatoria infecciosa en periápice. Y nosotros tendremos tanto aplicar un tratamiento, primero el diagnóstico, luego el tratamiento de limpiar el conducto, eliminar las bacterias de los conductos radiculares y posteriormente, como se muestra en la imagen, podemos nosotros hacer incisión para liberar justamente ese proceso y podamos nosotros drenar el absceso. Y una vez drenado el paciente va a estar prácticamente asintomático, pero ahí sí nos podemos auxiliar de un antimicrobiano para que nos favorezca la eliminación de las bacterias que están más allá del límite del conducto radicular y de un analgésico para que el paciente esté confortable. No de darle antibiótico, vamos a madurar el absceso hasta que el paciente tiene que sufrir horrores en cuanto al dolor, hasta que el absceso drena por sí mismo. Ya el organismo hace lo que el cirujano dentista no hizo. Así es. Entonces aquí es primero tratamiento y después procurar administrar antimicrobianos y analgésicos. No es pecado hacerlo, pero primero determinar la causa. Y en las imágenes están viendo que a veces se puede diagnosticar como absceso, un problema que tiene como consecuencia presencia de bacterias en el conducto radicular. Si nosotros damos antibiótico, eso se va a aliviar, no se va a curar. ¿Cuál va a ser la curación? Primero dar un tratamiento, aplicar la limpieza con formación, desinfección del conducto radicular y su obturación. Y sí, ¿por qué no? Auxiliarnos de un analgésico y auxiliarnos de un antibiótico necesariamente. Doctor, perdón, y en ese orden de ideas, ¿cómo se debe seleccionar un antibiótico ideal en un tratamiento de conductos? Bueno, el antibiótico ideal hay que conocer varias cuestiones. Hay que saber que las infecciones del conducto radicular son de carácter polibacteriano o mixto. Correcto. En fases tempranas, el agente etiológico que puede estar implicado en la caries nos va a hacer una colonización donde van a predominar cierto tipo de bacterias, que son las aerobias facultativas. O sea, que pueden actuar en ambiente aeróbico o anaeróbico. Son un tipo de bacterias. Cuando estas bacterias ya penetran o hay una vía de penetración hacia el conducto radicular, vamos a encontrar exclusivamente o mayor cantidad de bacterias anaerobias facultativas o estrictas, anaerobias estrictas. Entonces esto nos obliga a nosotros a utilizar cierto tipo de medicamentos en función del tipo de bacterias que vamos a encontrar. Nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de bacterias, gran positivas, gran negativas, variedades mixtas de bacteroides. Vamos a encontrar también otro tipo de hasta espiroquetas. Tenemos que utilizar cierto tipo de medicamentos que nos ayuden a nosotros a eliminar ese tipo de bacterias. Ya la doctora Espinosa nos podrá ampliar esta información, pero podemos encontrar bacterias que generan la beta-lactamasa, que van a inhibir la acción de ciertos medicamentos, porque son básicamente estas bacterias son anaerobias estrictas. Entonces tendremos que usar medicamentos que vayan contra bacterias aeróbicas facultativas y anaerobias estrictas. Y para este caso en particular, en endodoncia, tenemos un cuadro antibiótico, la verdad, muy corto. Quiero decir, después del tratamiento de conductos radiculares, podemos auxiliarnos, por ejemplo, con amoxicilina en unión con el ácido clavulámico. Y también podemos ayudarnos en caso de pacientes que sean sensibles a la penicilina, nos podemos ayudar nosotros con una clindamicina, ¿sí? Que también tienen acción contra bacterias generadoras de la beta-lactamasa. Perfecto, porque hay microorganismos o grupos de microorganismos que pueden ser resistentes o que pueden ser sensibles, que debe ser del conocimiento del clínico, ¿no? O bacterias que inhiben la acción del medicamento porque no es el adecuado. No tiene la acción. Entonces, pensar que tenemos ese tipo de bacterias y tenemos medicamentos que favorecen a la acción, tanto para un grupo que son las aerobias facultativas y el otro grupo
anaerobias estrictas. Correcto. Entonces, este medicamento como la amoxicilina en combinación con el ácido clavulámico nos favorece porque hay acción contra los dos tipos de bacterias, al igual que la clindamicina nos favorece muchísimo. Y también ayudarnos de analgésico, o sea, no tenemos por qué someter al paciente al dolor. Tendremos que solucionar su problema, pero su problema se va a resolver de dos vías. La acción del cirujano dentista y luego ayudarnos como auxiliar de los fármacos. Muchas no gracias. en sustitución de Pues muchas gracias, tratamiento. doctor. Doctora Vargas, ¿y durante un tratamiento periodontal se prescriben medicamentos? Sí, durante los tratamientos periodontales es recomendable, como mencionábamos antes, en las fases agudas, como es un absceso pericoronario, como es una ulcerosa necrosante, tenemos junto con el tratamiento también como en endodoncia, pues tratar con antibióticos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una periodontitis agresiva con una gran cantidad de exudado purulento, pues lo recomendable es mandarle un antibiótico como la amoxicilina, como el metronidazol, que conjuntamente, no quiere decir previo o antes del tratamiento, sino conjuntamente con el tratamiento, pues te nos ayudará a tener resultados óptimos, más favorables. Y también cuando trabajamos acerca de colocar algún material de relleno o un material inductivo para que vuelva otra vez la pérdida de hueso, pues a regenerarse y volver a devolver la salud a los tejidos, en los cuales utilizamos diferentes materiales como son los injertos óseos, como son aloplásticos o cerámicos sustitutos de injertos de hueso, o también materiales inductores como el famoso plasma rico en plaquetas, plasma rico en fibrina, y todos esos van colocados dentro del defecto. Después de una buena debridación, de buena eliminación de todos estos bacterias y cálculo que se encuentra subgingival, levantando un colgajo, pues podemos utilizar esos materiales. Pero esos materiales, pues es recomendable utilizar algún tipo de antibiótico para que pueda tener como una cobertura profiláctica, ¿sí? De esos antibióticos. Dosis, la doctora nos dará a favor de decir la dosis acerca de estos medicamentos, el tiempo que tienen que ser. Pues, repito, son profilácticos, son para evitar cualquier tipo de infección cuando se coloque ese material. Y obviamente es una cirugía, hay dolor, obviamente que va a haber un dolor y ese dolor se tiene que controlar. Y en el caso de pacientes con compromiso sistémico que acuden en búsqueda de un tratamiento periodontal, ¿se debe prescribir antes o durante el tratamiento? La doctora Espinosa entonces nos puede contestar al respecto. Sí, les contesto. Bueno, muy buena la pregunta porque realmente es importante pensar en que hay pacientes que pueden tener serios problemas, por ejemplo, pacientes con problemas cardíacos, que si vamos a llevar en ellos a cabo una bacteremia, cuando hacemos cualquier intervención donde haya sangrado, va a haber una bacteremia. Esa bacteremia dura 20 minutos. O sea, las bacterias van a entrar en circulación en todo el organismo cuando hay sangrado. En problemas periodontales, pues es desde luego frecuentísimo. En cirugías igual. Y esa bacteremia dura 20 minutos. Esas bacterias, decimos, bueno, el problema está en la boca, pues no está nada más en la boca. Las bacterias están circulando en todo el organismo y les encanta, por ejemplo, a los estreptococos el corazón. Entonces llegan al corazón y pueden ocasionar una endocarditis infecciosa. Entonces hay procedimientos, hay esquemas de antibioterapia profiláctica, como son la amoxicilina, que la Asociación Americana del Corazón nos indica 2 gramos de amoxicilina, 1 hora antes de un tratamiento en pacientes que están en riesgo, no en cualquier paciente, pacientes que están en riesgo de tener endocarditis infecciosa o que ya la tienen, o que tienen fiebre reumática, que en México es muy frecuente la fiebre reumática, o también pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune como lupus, pacientes que están debilitados a veces por antibioterapia prolongada. En fin, hay muchas situaciones donde hay que dar profilaxis antimicrobiana. Y la profilaxis antimicrobiana recomendada por la Asociación Americana del Corazón son 2 gramos de amoxicilina, que a mucha gente le parece mucho. 2 gramos de amoxicilina son 4 cápsulas de 500 miligramos.
Bueno, pero la penicilina tiene un amplio índice terapéutico. No se va a intoxicar con 4 gramos de amoxicilina. 4 cápsulas, no 4 cápsulas que son 2 gramos. ¿Sí? Entonces, ese es un procedimiento. Ahora, si ya tienen una infección establecida, por ejemplo, gingivitis ulceronecrosante, pues ahí hay una cantidad de bacterias, por ejemplo, el Fusobacterium fusiforme y en fin, una cantidad de bacterias que hay que atacar. Y una forma muy adecuada de hacerlo es con metronidazol. El metronidazol, al aplicarlo, va a tener un efecto sistémico. Esto, si entendemos farmacocinética, sabemos que lo va a deglutir, va a absorberse, o sea, va a pasar a la sangre, va a llegar a todos los tejidos, entre ellos los tejidos dentarios, el periodonto, en fin. Y después, en el momento de excretarse, va a volver a regresar el metronidazol porque se excreta parcialmente por saliva. Entonces tenemos un doble efecto del metronidazol, el sistémico y el tópico cuando llega al sitio de excreción, que es la saliva. Muy bien. ¿Sí? Doctor García, ¿querías comentar algo al respecto de lo que está citando la doctora Espinosa? No, pues, estoy totalmente de acuerdo con él. Nada más un pequeño detalle, porque cuando nosotros recibamos un paciente que tiene compromiso sistémico, sería muy importante para el clínico que se ponga en contacto con su médico tratante, que es el que va a determinar la medicación que ese paciente o tiene que suprimir o tiene que agregar o no puede agregarse ni suprimirse. Es decir, lo más importante de pacientes con compromiso sistémico, porque hay muchísimos inmunodeprimidos y muchas otras cosas más, que sería muy importante que el profesional se ponga en contacto con el médico tratante para que determine qué medicamento agregar y qué medicamento eliminar o no eliminar ninguno y agregar el que él considere prudente para que vaya acorde nuestro tratamiento con el tratamiento que está recibiendo por su problema sistémico. Eso es lo único que me atreví a No, pues muchas gracias por esa aportación, Luis, sin duda muy relevante e importante. Y otra gran incógnita, otra gran pregunta que nos hacemos los clínicos y los mismos pacientes, y que bueno, se ha modificado gracias a que ahora hay un poquitito más control de la prescripción de los antibióticos. Antes cualquier persona iba a una farmacia y se automedicaba, que es un tema muy, muy delicado en nuestro país. Pero hay un aspecto ideal ante un proceso de tipo infeccioso dental. ¿De cuánto tiempo se debe demandar un antibiótico, la prescripción del antibiótico? Sí. Tere, ¿qué nos podrías decir al respecto? Ay, muy bien, muy buena pregunta. Hay un esquema que se ha establecido así como de cajón de 7 días de antibioterapia. Esto realmente no tiene una justificación precisa. Muchas publicaciones recientes están recomendando 3 días de antibioterapia y revisar. O sea, cuando se decide que se va a utilizar un antibiótico, porque ya dijimos que no en todos los casos es necesario, cuando se decide utilizarlo, hay que estar pendiente del paciente. No decir, bueno, te veo dentro de 7 días mientras tómate tu antibiótico. No, hay que estar pendientes de cómo va evolucionando y en ocasiones será necesario y en otras no, el seguir el régimen de 7 días o a lo mejor hasta de más días, dependiendo de cómo vaya evolucionando. Pero las publicaciones recientes nos dicen 3 días y revisar. Y esto tiene su porqué un poco largo de explicar, se los digo muy brevemente. Es por las vidas medias del antibiótico. Cuando tenemos 5 vidas medias del antibiótico, alcanzamos un estado estacionario, un estado constante del antibiótico en el organismo. Entonces, y esas 5 vidas medias, si damos el antibiótico cada 8 horas, se logra en un día y medio. Cada 8 horas, un día y medio, son 5 vidas medias. Podemos seguir con otro día y medio para tener otras 5 vidas medias más y revisar. O sea, 3 días y revisar. Y desde luego seguir siempre puntualmente con el procedimiento de endodoncia, de periodoncia, que eso jamás se va a abandonar, eso es lo principal. Lo principal, lo demás, los medicamentos son apoyo. Y también hablar de analgésicos, ¿verdad? Si es necesario analgésicos, pues hay los indicados para cada caso. Si queremos dar un analgésico que además tenga acción antiinflamatoria,
elegiremos un derivado del ácido propiónico, ibuprofeno, ketoprofeno, flurbiprofeno, dexketoprofeno, en fin. Si queremos solamente quitar dolor y no combatir la inflamación o no hay inflamación, vamos a usar paracetamol, que no es antiinflamatorio. Y en fin, hay una cantidad de opciones, el clonexidinato de lisina, ¿sí? El ketorolaco, que lo usan mucho los pacientes por el nombre que tiene, ¿verdad?, de comercial, pero que en realidad también hay que ver todos los efectos adversos. El ketorolaco, por ejemplo, muy irritante gástrico. El paracetamol puede ocasionar daño hepático en dosis altas. El paracetamol, que lo usamos mucho en odontología, su dosis máxima son 4,000 miligramos al día y su dosis para elegirla bien para cada paciente son 20 miligramos por kilogramo de peso. Es una dosis ponderal, una dosis por peso, que antes no se sabía. Se usaban 500 miligramos de paracetamol para cualquier paciente, no son eficaces. Son 20 miligramos por kilogramo de peso y no pasar, es lo adecuado, y no pasar de 4,000 miligramos en un día, ¿sí? Y desde luego no utilizarlo en pacientes alcohólicos, pacientes que han tenido daño hepático por hepatitis, cirrosis hepática. Entonces, todo esto, o sea, prescribir un fármaco no es nada más el que de cajón se prescriba, el que nos parece que el paciente utiliza. Muchos dentistas le dicen, ¿cuál es el que usted utiliza con más frecuencia? No, pues yo utilizo ácido acetil salicílico. Pues sí, pero para lo que yo quiero, si voy a hacer una cirugía y toma el paciente ácido acetil salicílico, va a sangrar más. Entonces no es lo que el paciente decida, sino lo que uno decida de acuerdo al procedimiento que se va a llevar a cabo. Pues muy bien, y en este sentido, en este orden de ideas, ¿qué podríamos hablar? Porque en muchas ocasiones, ya cuando el paciente ha tenido un dolor previo, una muy mala noche, pues ya llega con un cóctel, ¿no? Y las respuestas muchas veces del diagnóstico no son las adecuadas. ¿Cuáles son las consecuencias, que es nuestro tema central el día de hoy? ¿Cuáles son las consecuencias del uso y el abuso de los medicamentos? Sí, o sea, por ejemplo, todos los medicamentos tienen su dosis techo, su dosis máxima. Si se pasa de esa dosis, vamos a intoxicar al paciente. Cualquier medicamento, si tiene mucho dolor y empieza a tomar una tableta y otra del medicamento que tenga en la casa para el dolor, pues no va a ser, y no se le quita el dolor, se puede pasar de la dosis techo y llegar a la dosis tóxica. Entonces, no cualquier tipo de dolor se va a quitar con cualquier tipo de analgésico. Por eso yo les digo, bueno, hay que recurrir lo más pronto posible al odontólogo y mientras utilizar los medicamentos con prudencia. Si me sigue molestando, si me sigue doliendo, bueno, en algo va a atenuar el dolor lo que me estoy tomando automedicado, que está mal hecho, pero bueno, estoy a medianoche y me duele mucho. Pero no abusar pues aguantar un poco y rápidamente acudir al día siguiente a un dentista, ¿verdad? Ahora, ya una vez con el dentista también hay otros fármacos que no son nada más analgésicos. Hay fármacos antiinflamatorios, como los antiinflamatorios enzimáticos, la serratopeptidasa, la streptokinasa, que van a aliviar inflamación cuando realmente lo que se quiere atacar es la inflamación. Esto lo usan mucho los cirujanos maxilofaciales, ¿verdad? Con inflamaciones severas, donde es una inflamación postquirúrgica, no una inflamación por acúmulo de pus. Cuando llega el paciente todo inflamado, no está inflamado, está lleno de pus, ¿verdad? Ahí adentro, y eso hay que combatirlo con antibióticos y rápido. Y que habría mucho destacar también que en una historia médica que es importantísima y fundamental, que se contara con los antecedentes de algún factor de tipo alérgico que no exenta al paciente de que pueda presentar una reacción. Claro. A veces, aunque en el historial no haya, por ejemplo, un aspecto de respuesta anterior en su historial a un antibiótico o a un medicamento en particular, lo exenta de la posibilidad del riesgo, ¿es correcto? Claro. Por ejemplo, hay medicamentos que un laboratorio lo elabora con un determinado excipiente, es lo que le añaden al medicamento para darle forma. Y de pronto se vende la fórmula a otro laboratorio y decide cambiar el excipiente. Entonces el paciente no era alérgico al medicamento, ni tampoco va a seguir siendo alérgico al medicamento, es alérgico al excipiente nuevo. Entonces puede presentar una alergia, aunque anteriormente no la presentara, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. ¿Alguna conclusión, doctora Vargas, de este tan interesante tema? Pues los medicamentos en periodoncia sí se utilizan,
hay que tenerlos con cuidado, no por presentar un absceso, el tratamiento sea me tomo un antibiótico y con eso se me quita el problema. El dentista me trató con una eliminación de cálculo, un raspado analizado y me dio antibiótico. La próxima vez entonces lo que tengo que hacer es tomarme el antibiótico, sino tener conciencia de que en enfermedades periodontales se tiene que tratar al paciente y como auxiliar utilizarlos. Muchísimas gracias, doctor García Aranda. ¿Qué podrías concluir? Pues básicamente lo mismo, únicamente que esto va dirigido a los clínicos. Todos los medicamentos tienen reacciones adversas y reacciones secundarias. Antes de administrar un medicamento, que le den una leidita, qué reacciones secundarias o qué reacciones adversas puede presentar su paciente para que el paciente esté advertido qué le puede suceder si tiene alguna reacción adversa o secundaria a lo que está tomando. Y el consejo sería, y como final, no sustituir tratamiento por medicamento. Muchísimas gracias. Pues doctor, es un placer. Muchísimas gracias. Una extraordinaria presentación de tan distinguidas personalidades de la odontología. Y a ustedes agradecerles una vez más por su presencia. Somos la Universidad de la Nación, somos orgullosamente UNAM. Hasta la próxima y muchas gracias por su presencia. Las encías pueden enfermar e inflamarse hasta afectar el hueso que rodea y soporta los dientes, principalmente por la presencia y proliferación de bacterias, pero también por factores genéticos, el estrés, el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco, el sobrepeso, las enfermedades como la diabetes o la osteoporosis, la ingesta de medicamentos o los malos hábitos de higiene, entre otros. De manera progresiva y de acuerdo con su severidad, la enfermedad de las encías puede pasar por 3 etapas: la gingivitis, la periodontitis y la periodontitis avanzada. Lo más común es que estas etapas pasen desapercibidas, pues son indoloras. Por ello, es importante no ignorar síntomas como los siguientes: encías hinchadas o rojas, sangrados, mal aliento persistente, dientes flojos o demasiado sensibles al frío, dientes aparentemente más largos, cambio de patrón en la mordida o pus visible. A pesar de todo, en su etapa temprana, las enfermedades periodontales pueden ser tratadas y resueltas de manera sencilla mediante un tratamiento de limpieza profesional. Sin embargo, cuando se agudizan y derivan a condiciones mucho más serias, generalmente se requiere de la administración de antibióticos y analgésicos, de la colocación de injertos e incluso de una intervención quirúrgica. Por todo lo antes dicho, cobran relevancia la correcta higiene bucal, las visitas regulares al dentista, pues gracias a ellas es posible prevenir o bien detectar en sus primeras etapas cualquier enfermedad oral, incluida la enfermedad de las encías.